Muy buenas noches. Hablar de gastritis es hablar de una entidad que conocemos, pero que de alguna forma utilizamos de manera aligerada. Y esto es porque muchas veces sentimos alguna molestia a nivel abdominal y decimos que tenemos gastritis sin ningún tipo de diagnóstico específico. Entonces tenemos que saber que la gastritis como tal es un diagnóstico histopatológico. ¿Qué significa eso? Que debe de haber sido tomada una muestra directa a nivel de una endoscopía o gastroscopía, donde se pueda apreciar la inflamación de la mucosa gástrica. A eso se le llama gastritis. Ahora bien, sí podemos tener muchos síntomas y situaciones que nos predispongan a esta entidad y que podamos asumir el diagnóstico, pero debemos definitivamente de dejarle el diagnóstico de gastritis como tal al gastroenterólogo. Lo que sí sabemos es que de las principales causas de gastritis, la principal es por causa bacteriana y en este caso el Helicobacter pylori, una bacteria que es altamente frecuente y que en algunos casos se ha asociado a higiene en la casa, fecal orales, principalmente a la forma de contaminación, por lo que la manipulación de los alimentos va a tener mucha relación con evitar o prevenir que nosotros padezcamos de este tipo de alimentos, de este tipo de infección. Y esto también podría ocurrir cuando nosotros comemos mucho fuera de casa, que en este caso nosotros perdemos el control de cómo son manipulados los alimentos. La otra causa es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Que nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema inmunológico, pues detona este tipo de inflamación en la mucosa gastrointestinal. Estrés, ¿verdad? Es otra de las causas, pero cuando hablamos de estrés, no nos referimos solamente a esa agitación, esa ansiedad, ese problema que nosotros vivimos en el día a día, sino también en pacientes que están hospitalizados bajo algún tipo de estrés, por ejemplo, quemaduras en cuidados intensivos, por alguna enfermedad que los tiene encamado mucho tiempo. Este estrés que produce eso en el cuerpo, pues sí también podría detonar la gastritis. Otro es el uso de medicamentos, eso puede darse intrahospitalario o también en casa, que utilicemos muchos antiinflamatorios, principalmente analgésicos, AINES, ¿verdad? Que utilizamos a veces de manera muy aligerada para tratar dolor y de forma prolongada podría predisponernos al desarrollo de gastritis, el consumo de alcohol en exceso y el abuso de sustancias no controladas o vamos a decir prohibidas. Esto también podría definitivamente predisponernos al desarrollo de gastritis. Lo que tenemos que saber es cuáles son los síntomas que un médico va a considerar para pensar que el paciente podría tener gastritis y en función de eso ir haciendo pruebas diagnósticas. El dolor abdominal es uno de los principales que se va a presentar, la sensación de saciedad, la sensación de estar lleno, sensación de acidez, y pienso que en acidez muchísimas veces utilizamos el término de acidez como un sinónimo de gastritis y realmente no, podría ser reflujo gastroesofágico y no necesariamente gastritis, náuseas, vómitos y falta de apetito. La idea es que muchas veces tenemos restricciones nutricionales a la hora de ubicarnos sobre el tratamiento de esta gastritis y es importante saber que no existe una dieta específica y que importantizar el diagnóstico es lo que nos va a ayudar a realmente sanar el problema, ¿verdad? Lo primero es entender cuál es la historia clínica del paciente, ¿verdad? El doctor le va a preguntar qué usted siente, le va a hacer un examen físico. Si él considera, puede hacer o no el estudio endoscópico, porque muchas veces por los síntomas tan sugestivos pudiera utilizar un tratamiento empírico. Y a veces se puede utilizar exámenes de sangre o hasta de aliento para identificar si existe la infección por Helicobacter pylori, pero esto tiene sus limitaciones. Lo que tenemos que saber es cuáles son los alimentos que muchas veces nos pueden predisponer a los síntomas de la gastritis. Ojo, no a la gastritis per se. O sea, si yo tengo definitivamente una infección por Helicobacter pylori, no importa qué tan sano yo coma, no importa si evito o no estos alimentos, voy a continuar con el problema porque sigue estando la infección ahí. Si tengo una situación por uso de fármacos, no va a mejorar por la alimentación. O sea, tenemos que identificar cuál es la causa del problema gastrointestinal y luego entonces podemos trabajar con los síntomas, porque ahí es donde la alimentación puede verdaderamente influir. Los alimentos altos en grasa definitivamente nos van a predisponer a la mayor producción de ácido gástrico, el uso de picantes, el uso de condimentos, chocolate, café o alimentos o bebidas con mucha cafeína, alcohol, refrescos, y pongo frutas cítricas con una interrogante porque hasta ahora no existe ninguna evidencia científica de que el consumo de frutas cítricas me dé gastritis en lo absoluto. Sí es cierto que probablemente estos alimentos podrían predisponernos más a los síntomas, pero a mí no me da gastritis por comer naranjas, ni por comer mandarinas, ni nada de eso.
Si voy a la próxima imagen, la intención es decirles, no existe una dieta específica para la gastritis. El gastroenterólogo puede darnos una serie de indicaciones, una lista de alimentos que podrían empeorar los síntomas de cómo me siento y que de pronto durante el tratamiento, porque es muy agresivo en el caso del Helicobacter pylori, la gran cantidad de antibióticos que se usan, pues yo quisiera aligerar la sensación de esa mucosa gástrica, ahora que está muy inflamada, pero no existe una dieta para la gastritis. Tenemos que utilizar alimentos que reduzcan los síntomas y mucho más importante es hablar del equilibrio nutricional. Cuando hablamos de eso es cuando nos sometemos a dietas muy restrictivas, dietas altas en grasas, dietas bajas en carbohidratos, pues probablemente esto podría producir cierto estrés a nivel de la mucosa gástrica y es por tanto importante que asumamos una alimentación saludable como parte de todo el tratamiento. Espero que esto les sirva de ayuda y nos vemos en la próxima.